Bienvenidos al podcast Humanamente, hablando de humanos. Yo soy Shilo Ramírez. Y yo, Feli Sánchez. Y juntas en este espacio hacemos del comportamiento humano el protagonista del qué hablar, tratando temas de la vida cotidiana, desde la psicología y la criminología, pero sobre todo de manera humana y sencilla. En donde aclararás tus dudas. ¿O te surgirán más? Con la intención de aprender todos juntos. Escúchanos todos los martes a partir de las 10 de la mañana. Nos encuentras en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como Humanamente. ¿Estamos listos, humanos? 3, 2, 1, ¡comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Humanamente, hablando de humanos. Les saluda con mucho cariño Shilo Ramírez y Feli Sánchez. Hoy vamos a hablar de un tema también bien importante, que también es súper común, pero que tampoco nos detenemos a preguntarnos o a pensar acerca de este tema, que es evadir. El cómo evadimos a las personas, las situaciones, los problemas, y hablaremos el por qué evadir de alguna manera no siempre es tan sano por la situación de que se tiene que resolver pues conflictos o situaciones incómodas. Así es, amiga, efectivamente. Pues bueno, el tema de hoy es evadir, ¿no? O la evasión como una manera de normalmente resolver conflictos, ¿no? Y eso no es totalmente sano. Entonces, hoy vamos a platicar un poquito de eso. Para empezar, pues quiero definir la palabra evadir, ¿no? ¿Cómo podríamos definirla? Bueno, yo me atrevo a definirla, amiga, como huir, básicamente, ¿no? Evadir es huir o evitar, eludir. ¿Y qué vamos a evitar o de qué vamos a huir? Pues pueden ser muchas cosas, pueden ser situaciones, ¿no? Que sentimos como complicadas o que las percibimos, sí, muy, muy difíciles de afrontar y entonces evado esa situación, evito que suceda esa situación, o bien podemos también huir de ciertas decisiones que tarde o temprano tenemos que tomar a como dé lugar, pero que como nos angustian o nos dan miedo, pues mejor evadimos esa decisión y la vamos postergando, o también podemos evadir o eludir responsabilidades, ¿no? Esas situaciones que tenemos que llevar a cabo, que tenemos que afrontar, que realizar, y que también por ese miedo de las consecuencias, o a veces incluso hasta por flojera, por incomodidad, por lo que sea, evadimos esas responsabilidades, o incluso también huir o evitar emociones que nos son dolorosas, que nos son incómodas, pero que a veces pues es inevitable sentirlas, ¿no? No sé, a lo mejor el duelo que se vive cuando hay una ruptura de pareja, y a veces muchas personas no terminan esa relación, aunque estén muy mal, nada más por el miedo de lo que van a sentir cuando no esté esa persona con ellos. Entonces, ¿qué hace? Pues mejor evita, ¿no? O huye de tomar esa decisión de terminar con la pareja. ¿Por qué? Porque evita o pretende evitar la emoción de dolor que le generaría cuando no estuviera con esa persona. Entonces, finalmente, pues evadir es eso, ¿no? Huir, evitar cualquiera de estas situaciones. Sin embargo, hay como todo extremo, pues es malo. Evadir en un sentido estrictamente positivo se va a referir a una situación de evitación, pero cuando tu supervivencia está comprometida, ¿no? Cuando estás en una situación de muchísimo riesgo o que tu salud mental, tu integridad física, evidentemente corre riesgo, pues es más que lógico que lo evadas, que lo evitas, ¿no? Entonces ahí es donde decimos solamente en esas cuestiones, creo yo, sí, evasiones positivas. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, todo tiene sus extremos, exactamente, o ventajas y desventajas, y ciertamente el evadir es una ventaja, pero solamente en estas condiciones que acabas de decir, amiga, ciertamente, ¿no? Ya cuando la supervivencia está en riesgo, bueno, pues evidentemente, no, o sea, si yo veo que si el que va pasando en el carro de junto se me cierra, no me voy yo a bajar, ¿verdad? A discutir o a alegar o a preguntar qué le pasó. No, ahí yo mejor evado, a lo mejor me quito de ese carril, espero a que se siga porque no me voy a meter en una situación en donde incluso mi integridad física pueda peligrar. Entonces hay que saber en qué momentos evadir y en qué momentos no, qué situaciones requieren la evasión y qué situaciones no. Pero definitivamente, si no es en un contexto de supervivencia, lo cual honestamente pues sería las pocas de las veces,
todas las demás veces sí tendríamos que afrontar lo que se tenga que afrontar en vez de darle la vuelta. Así es. Ahora, ¿por qué es importante abordar este tema de la evasión? Bueno, porque el evadir genera que no enfrentes tus problemas, que Así no es. enfrentes las situaciones y por supuesto que esos problemas los arrastres por mucho tiempo, ¿no? Al no darles una solución, precisamente porque los estás evadiendo, son cosas que vas a cargar y que te van a generar segundos, terceros o cuartos problemas Sí, derivado de un primero que pudiste haber solucionado a lo mejor de una forma más práctica, más fácil, más sencilla, pero lo evadiste. sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, en algún momento ese problema te va a terminar alcanzando, o sea, y no hay más, ¿no? O sea, punto y no hay más. A lo mejor más tarde que temprano, o más temprano que tarde, pero lo que no se soluciona, y a lo mejor muchos dirán, bueno, es que a veces se soluciona evadiendo. No, no es cierto. Eso es lo que creemos, pero es una mentira. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero la evasión por sí misma no puede ser una forma de solución o de afrontamiento. Eso es imposible. Aparentemente y en el momento pudiera parecer, pero a la larga, a mediano y a largo plazo, evidentemente sí va a pasar esto que tú dices, amiga. O sea, te va a alcanzar el problema, vas a darte cuenta que lo sigues arrastrando, y ahora con mayores consecuencias y con Exacto. mayores dificultades, sin lugar a dudas, ¿no? Y aparte, sí, o sea, mientras más tiempo dejemos pasar las situaciones, más cargamos con esa, Pues con esa idea, con ese dándole vueltas todo el tiempo al Exacto. problema, sí, y llega a tener repercusiones hasta en tu salud mental, evidentemente, Claro. ¿no? Porque te quita tiempo en estar Sí. pensando en eso, porque te Energía. desgasta Sí. emocionalmente en Sí. estar pensando en ese problema, claro, cuando posiblemente la solución es muchísimo más sencilla de lo que Exactamente. realmente pareciera, Sí. ¿no? Y es que sabes que ahorita que dices que la solución a veces es hasta más sencilla de lo que parece, es que incluso a veces postergamos, ¿no? O evadimos porque pensamos, en nuestra cabeza hay pensamientos de lo que la otra persona va a pensar de mí o cómo va a reaccionar ante lo que le voy a decir, etcétera. O sea, hasta eso evadimos no solamente por cuestión de lo que yo pueda sentir o cómo me sienta de incómoda en esa situación, sino por lo que suponemos que el otro va a sentir o cómo lo va a tomar. Entonces, imagínate, o sea, no, pues nunca diríamos nada. Entonces, es realmente estar postergando algo que te hace sentir a ti mal, que te quita, como bien dices, tiempo, energía y todo, cuando ni siquiera sabes o estás seguro de que realmente eso es lo que va a suceder, ¿no? Cuando tú decidas decir lo que quieres decir o hacer lo que quieras hacer. Entonces, eso es importante. Y además también aquí hay un punto bien importante, amiga. O sea, decimos, porque el problema no se va a solucionar, ¿no? Y a la larga va a ser peor. Sí es cierto, pero también no solamente, digamos, le causa cierto daño o desgaste a la persona que está evadiendo, ¿no? Y que le da la vuelta a la situación, sino también a los otros, a la otra persona involucrada en la situación y con la que tendría a lo mejor que arreglarse ese asunto o ese problema o qué sé yo, también le causa directamente algún daño. O sea, lo que quiero decir es, la gente que evade no se da cuenta el daño que causa en sus relaciones, el evadir casi todo el tiempo. O sea, hay una merma en esa relación impresionante, más de lo que cualquiera pensaría. Como evadir pareciera que es simplemente omitir o dejar de hacer, pues pareciera que no es tan grave como aquel que hace, ¿no? A lo mejor, ay, es que mi esposo me pega, me golpea, o ay, mi amiga me insulta. Ah, entonces eso sí es grave porque es una acción que va en contra mía. Pero si simplemente me cae mal algo de ella y no se lo digo, ay, bueno, eso no pasa nada, ¿no? Y no, la realidad es que las relaciones igualmente salen perjudicadas que si se hace algo inadecuado a que si simplemente no se hace. Y agregando algo a esto que estás comentando, esto último, en realidad cuando pareciera que no se hace nada, bueno, en ese momento no lo expresas de manera clara, evidentemente, pero sí llega a haber personas que tienen actitudes que todo el tiempo te están lanzando indirectas de que hay algo que no está del todo claro, hay algo que le está molestando, ya sea incluso con sus gesticulaciones de su cara, con sus palabras, como vulgarmente decimos estas palabras de cuchillito de palo, ¿no? Exactamente. Que evidentemente al no enfrentarlo, pero sí te está haciendo comentarios sarcásticos, comentarios lascivos, miradas, bromas, claro, hirientes que de alguna manera
sí te están dando a entender y sí te están comunicando que hay una molestia, pero esa persona, por muchas razones, no se atreve, no lo afronta y por lo tanto no lo soluciona. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, pareciera que evadir es como inofensivo, porque no pasa, porque no haces nada en contra de la otra persona, simplemente no dices, ¿no? O no resuelves. Pero es igual de peligroso y de dañino que si hicieras algo, ¿no? En contra de la otra persona. Porque sí es cierto, es que ahorita que lo dices, me está cayendo el 20 y tienes toda la razón. O sea, como si el evadir fuera suficiente para entonces no hacer daño porque no toco el tema, porque no hablo, entonces no estoy insultando, no estoy faltando al respeto, entonces es lo mejor. Cuando no nos damos cuenta que a veces es peor porque es evadir, entonces ese evadir nos sale de otras maneras. Exacto. Tienes toda la razón. Y también el pensamiento de la persona evadida, por decirlo así, ¿no? Sí. Es decir, la otra persona Sí. todo el tiempo se pregunta pero es que si a lo mejor toco el tema se va a volver a enojar, ¿no? O si mejor ya no le digas nada y es como si nada hubiera pasado. Bueno, pero es que al final de cuentas ese sentimiento se va a quedar ahí y puede salir de otra peor manera, ¿no? Claro. Y también la otra persona es, bueno, pero mejor ya sabemos cómo es, mejor ya no le comentes nada. No, en realidad, al hecho de también nosotros como evadidos, es decir, la otra parte, pues de alguna manera también tenemos siento yo que un poco de responsabilidad o bueno, puede ser otro factor por no propiciar esa comunicación clara, ¿no? Claro, o sea, tú dices conformarnos con eso, ¿no? Con el que la otra persona evada, y entonces, ¿a eso te refieres? Pues sí, de alguna manera, sí, ¿no? Claro. Y que es difícil, amiga, porque es que, híjoles, como uno no tiene el control sobre el comportamiento de la otra persona, o sea, uno a veces quisiera, o sea, de verdad, uno a veces quisiera que la otra persona se abriera y expresara. Claro. Pero no hay manera. Sí. No hay manera. Sí, claro. Por eso es que evadir es algo muy común. Sí, o sea, al final de cuentas, la evasión es algo que muchas personas llegamos a tener, ¿no? Claro, o que son algunas variantes y usamos alguna variante de la evasión. Claro. ¿No? Sí, yo creo que parte del trasfondo de la evasión mucho es el miedo. O sea, me atrevo a decir que es la emoción como primordial, ¿no? Que hay detrás de la evasión, el miedo. O sea, el no saber cómo se va a presentar la situación, cómo me va a responder el otro o la otra, y luego qué voy a sentir yo respecto a eso que ella dijo o él dijo. O sea, yo creo que el miedo es una emoción que lleva mucho a las personas a evadir. Pero pues es una emoción que, o sea, tenemos que aprender a manejar, y más como adultos. Totalmente. ¿No? Evidentemente. Bueno, y como tal, pues ya lo hemos dicho, hay muchas formas y muchos matices de la evasión, ¿no? Considero que la primera es, evidentemente, tal cual la negación de lo que pasa, ¿no? Sí. El autoengañarnos también de no pasa nada, pues ya no voy a hablar del tema porque para mí no hablar del tema es decir que ya no existió, que ya no va a existir en un momento y pues no, sí. Que ya futuramente ya desapareció, ya no existe más, ¿no? Sí, que fíjate que creo que es de las formas más comunes de evadir. La mayoría de las personas tienen alguna diferencia con alguien y simplemente no vuelven a tocar el tema. O sea, se vuelve un tema tabú. Punto y se acabó. Y como si nada hubiera pasado. Eso es la peor manera. Humanos, esa es una forma de evadir y es de las formas más comunes y más dañinas para una relación. Déjenme les digo. Porque problema que no se habla y que no se abre va a ir acumulando resentimientos, rencores, frustraciones. Obviamente la persona que salió lastimada por eso que se hizo, si el otro no abre el tema o cualquiera de los dos abre el tema y se explica, se afronta, pues obviamente es muy probable que la otra persona lo vuelva a hacer, vuelva a cometer el mismo error y ni cuenta se da porque que le molesta al otro porque el otro no dice nada. O sea, créanme verdaderamente, lo peor que pueden hacer es no decir ni hablar cuando hay alguna diferencia entre personas. Eso yo lo oigo mucho en terapia de pareja, amiga. Y yo voy a agregar dos cosas. Ajá.
Y esto que dices, en todas las relaciones se da. O sea, me refiero sí. es dañino para todo tipo de relación. Sí. Amistades, Sí, familiares, sí. Por supuesto de pareja, Sí. por supuesto a lo mejor incluso en el trabajo, ¿no? Sí. Y también voy a agregar otra cosa, que a las víctimas, por decirlo así, también te da la libertad de pensar en barbaridad y media. Claro, ¿no? sí, seguro. Al no tener las cosas claras, tú pues tienes la oportunidad de pensar, de hacerte ideas, de darte respuestas que a lo mejor ni siquiera tienen absolutamente nada que ver con el motivo real de la molestia, pero pues el hecho de que no te lo den claro, pues tú puedes hacer 1000 suposiciones. Totalmente. Y eso también afecta emocionalmente porque le estás dando muchas vueltas a algo que realmente ni siquiera tiene razón de ser. Tienes toda la razón. O sea, es como poner a la otra parte como en un pantano, ¿no? O sea, como en esta incertidumbre de, pero entonces sí será, pero no, sí se habrá enojado, pero no, entonces tengo que cambiar esto o no. O cómo va a reaccionar, o realmente habrá sido por la razón A que se enojó, o fue por la razón B, o fue por lo que dije. Sí. Es muy cansado. Sí. O qué tal cuando le preguntas, lo notamos rara a la persona y le decimos, oye, ¿estás enojado o enojada? No. Pero es un no. Ajá, exacto. O sea, que con el puro tonito y la pura cara dices, te lo denota. Sí, me queda clarísimo que está súper enojadísimo, ¿no? Pero ese no te confunde decir, bueno, pero entonces, o sea, sí, pero no, o no, pero sí, o fue lo que pasó ahorita que dije, o sería algo de ayer, y entonces efectivamente llena uno esos huecos con la fantasía, lo que uno supone e imagina, y ese es otro problema que se va a generar, ¿no? Entonces, lo que pudo haber sido un problema pequeño y de inicio y que quedara ahí y cortarlo, ahora se empieza a agrandar y a convertir en otras cosas y al ratito, no, es que resulta ser que, no, seguro no me lo explicaste porque te has de haber ido a no sé dónde y luego tú, no, pero es que tú has de haber pensado, y es una de suposiciones y de no acabar precisamente porque no se habló lo que se tenía que haber hablado en el momento en el que se tenía que haber dicho. Totalmente, ¿no? Y obviamente esto va de la mano al no dar una respuesta, ¿no? Lo que estamos diciendo, el no dar una respuesta y que la otra persona pues tampoco tenga esa respuesta clara. Claro. ¿no? Y perdón que te interrumpa, hace rato iba a comentar algo porque esto es algo que oigo todo el tiempo, ¿no? Sobre todo en las parejas, algo como muy, muy lamentable. Dicen mucho, es que yo ya mejor no le digo nada para evitarme problemas. Esa frase, bueno, ¿qué les digo? También es del top 10 de las frases que escucho en terapia, ¿no? Sobre todo en cuestión de pareja. O sea, no, es que yo prefiero ya mejor no decir nada para evitar problemas con él o con ella. Lo cual me parece verdaderamente gravísimo. O sea, porque además deja ver que la otra persona no sabe escuchar, ¿te das cuenta? O sea, que finalmente le importa un cacahuate tus emociones. Exacto, puede ser un montón de razones o que siempre esté invalidando tus... Exacto, sí. O sea, para que la persona así lo perciba después de tantos años, pues es porque es un patrón constante en el que ella empezaba o él empezaba a comunicar lo que sentía y la otra parte lo invalidaba. Entonces, ahí habla de un problema de trasfondo mucho peor en la relación, ¿no? Cero empatía. Pero aún, aunque pase eso, aunque la otra persona te invalide, sí debemos de decir lo que pensamos o lo que sentimos para que el día en que, si es que llega el día en el que esa relación se termine, por lo menos sintamos que nosotros dijimos lo que teníamos que decir, que la otra persona se va sabiendo nuestros motivos y que no le vimos la cara a nadie. O sea, eso es bien importante, ¿sabes? O sea, a lo mejor ya sabes que el otro se va a enojar, te va a invalidar, lo que sea. Bueno, entonces nada más a lo mejor hay que buscar la forma de decirlo, no en forma de reproche, no cuando estés enojada, pero de todos modos decirlo. Simplemente lo informo, ¿no? Así, describo la situación. ¿Para qué? Para que si un día surge algo más grave relacionado a esa situación o nos llegamos a separar, aquí ambos nos hayamos ido sabiendo lo que el otro pensaba. Aquí nadie le vio la cara a nadie, ¿no? O sea, yo te dije que era lo que me molestaba. Nunca dejó de pasar, yo creo que más claro ni el agua, ¿no? O sea, entonces eso es bien importante, es decir, nuestra palabra tiene un valor, porque la palabra representa lo que nosotros sentimos y pensamos, y eso tiene un valor. Entonces, el definitivamente renunciar a ella porque la reacción del otro se va a molestar, y entonces es una manera de invalidarme a mí misma.
Entonces, tenemos que aprender a dejar de evadir por no recibir la invalidación del otro y aprender a hablar. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, Ok, totalmente. Perfecto. Bien, ¿qué otra manera crees que haya de manifestar esta evasión? Híjole, hay una que me parece como también bien evidente, que es cuando una persona hace absolutamente nada, dejándole al otro la responsabilidad para que la otra persona lo resuelva. Wow, sí, claro. O sea, fíjate, todavía de que me hiciste enojar, Exacto. tú Sí. tú tienes que solucionarlo, ¿no? Sí. O bueno, ya me molesté por algo, ahora tú solucionalo. Sí. Aparte, exactamente, sí, me parece también, híjole, de las formas más patológicas y enfermas de evadir, ¿no? O sea, o incluso se le está dando pie a la otra persona de que aporte una solución al problema, ¿no? O de que opine acerca de la solución que uno está proponiendo y simplemente hay un silencio rotundo, un silencio abismal, en donde ni dices lo que piensas, ni lo que sientes, menos haces algo, y entonces no le dejas otra opción a la otra parte que sea la que termine resolviendo todo. Claro, porque aparte pero la otra persona que lo resuelve tiene dos funciones, ¿no? Primero, es decir, no puede expresar algo, no puede hacer algo, no puede actuar de tal manera porque de alguna manera eso genera problemas. Sí, claro. Te molesta de alguna forma. Sí. Adicional a eso, también entonces tiene primero que pensar en cómo hacerte comunicarte las cosas, ¿no? Cómo hacerte saber las cosas. Y aparte de eso, tiene que solucionar las consecuencias de haberlo dicho, de haberlo hecho y de haberlo comunicado. Qué fuerte, sí. Porque al otro solamente le molesta, pero es más, pero a veces ni siquiera dicen lo que le molesta, de eso específicamente, qué es lo que le molesta. Nada más ponen cara, ¿no? Pone cara a la persona, no dice, no habla cuál es su molestia, y además no da una sugerencia, ¿no? De cómo resolver. Entonces todavía te incomoda que te lo digan o que te pregunten qué van a hacer para solucionar eso, y además de que te incomoda, no da solución. O sea, no hace nada. Sí, tal cual. O sea, haciendo nada para que el otro lo resuelva. Exactamente. Eso es una evasión, pero bueno, la máxima expresión, ¿estás de acuerdo? Estás de adorno. Y evidentemente esto va de la mano con otra forma, que es el no queriendo ni siquiera pensar en el problema. Ay, qué impresión. ¿No? Sí. O sea, de estas personas de ya no me digas, ya cállate, ya ni siquiera, a ver, ni siquiera lo menciones, ¿no? Sí. Que al final de cuentas es bueno, entonces, ¿cómo vas a buscar una solución para eso si ni siquiera quieres pensar en el problema? Es cierto, ¿no? Es cierto. Tienes toda la razón del mundo. O sea, fíjense cómo la evasión puede ir desde ese punto, ¿no? O sea, si retrocedemos un poco desde el ni siquiera querer pensarlo. Tal cual. O sea, ya no solamente hablarlo, o sea, es que no lo quieres hablar porque ni siquiera lo quieres pensar. O sea, darte el tiempo, ¿no? De inmiscuirte en el problema en tu cabeza y decir, no, creo que sí es un problema, o no lo es, porque sí lo es, porque, híjoles, ¿cómo nos está afectando? Bueno, ok, mejor lo hablo. Y al hablarlo, bueno, buscamos soluciones. No, o sea, qué flojera, ¿sabes? O sea, es que, ya, o sea, así casi como, todo es un problema para ti, ya, a ver, ahí vemos cómo se soluciona a la hora de la hora. Y esto a lo mejor podría contraponerse un poquito a lo que dijimos hace un momento de todo el tiempo darle vueltas a la situación, pero es otra cosa muy diferente, sí, ¿no? Sí, así porque porque cuando tú estás evadiendo, lo que estás pensando realmente no es en el problema en sí, exacto, ni en la solución en sí, o sea, estás pensando o le estás dando vueltas lo que te generó ese momento, la emoción que te generó ese momento. Exactamente. ¿Tú qué agregarías aquí? Sí, exactamente. O es más, yo me voy todavía un poquito más lejos. El hecho de repensar las cosas por sí mismo es lo que me está dando el tiempo para no ejecutar. Mira, tal cual. Sí. O sea, las personas, me he dado un poco cuenta de eso, ¿no? En terapia. Hay cierto perfil de personas que sobrepiensan las cosas todo el tiempo. Y como se le dice, ¿no? Es la rumiación del pasado o de las cosas que viven. Pero es que ese es el mejor pretexto para no actuar, ¿sabes? Porque es que estoy pensando, o sea, es que, híjole, es que complicado, ¿no? Y no, sí, ya estoy viendo eso, o sea, ya lo estoy viendo, ¿no? Sí, hay que hacer algo.
Y entonces ese es el pretexto perfecto. Pero ese para de no hay ser- que hacer algo realmente. No, nunca llega. Reiteramos, no es que se piense En la solución. en el problema, en la solución. El problema, No, claro. simplemente estamos No. pensando en otras cosas Ah, sí, claro. o posibles soluciones que nunca vamos a Nos encontrar. hacemos tontos, ¿no? Tal cual. Nos autoengañamos con que no, sí, o sea, si estoy yo, o sea, para con nosotros mismos en nuestra cabeza estamos no, sí, o sea, sí estoy pensando, ¿no? Qué barbaridad, pero de ahí no nos movemos. Y así nos podemos llevar media vida, ¿eh? Así hay personas con un mismo problema de, llevo 10 años sin hablarle a mi mamá y todos los días pienso, ¿le hablaré o no le hablaré? No, bueno, lo que pasa es que, a ver, escenario A va a responder tal, escenario B, no, y al otro día, escenario C va a responder, y al otro día, escenario D no, o sea, si le sigues pensando, se te va a morir tu madre y nunca regresaste a hablar con ella, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Esto, ¿sabes a qué de repente me suena? Que puede ser también otra cosa, de otras formas de cómo, relacionado a esto de cómo reacciona la gente, el que me suena como de alguna manera hacer berrinche. Ok, ¿No? Sí. Porque eso que mencionas, dices, bueno, lo repienso, pero también hay personas que para no pensar en ese problema, prefieren indignarse, hacer berrinche. Ándale, claro. O Sí. sea, portarse de una manera totalmente inmadura. Sí, indignarse, fíjate qué palabra esa me gustó. Sí, es cierto, fíjate. Qué fácil, ¿verdad? Qué bonito que cuando alguien busca la manera de acercarse conmigo para poder hablar abiertamente del problema, yo me indigno. O sea, a pesar de que es la otra persona la que incluso está haciendo todo el esfuerzo, está siendo incluso a lo mejor humilde y tiene la disposición para hacerlo, y yo todavía me ofendo. Y sí, o sea, obviamente los berrinches sí me suenan totalmente una forma de evasión, sobre todo siendo adultos, ¿no? Obviamente el berrinche de un adulto no es el mismo que de un niño, ¿no? Que se tira al piso y llora y patalea, obvio no, pero el adulto también acostumbra a hacer muchos berrinches, el adulto inmaduro. Y esos berrinches no es más que la mejor manera de hacer que el otro no te pueda decir nada. No se afronte el problema como es. Sí, porque las otras personas dicen es que vamos a generar un problema si lo decimos, ¿no? Sí. Pero piensa, pero piensa cómo le vas a decir las cosas porque por todo se molesta. Ándale. Pero es que él o ella así son, ¿no? Sí, híjole, claro. Que es difícil la comunicación asertiva con este tipo de personas. Sí, exactamente. Uno puede ser por el miedo a cómo reaccione, que ya sabes que va a reaccionar con berrinche, ¿no? O dos incluso, y qué pena, ¿no? Como diría yo, de pena ajena, que la gente hasta ya diga, ay, es que qué flojera, o sea, se va a poner de insoportable, ya nadie le va a poder hablar, toda la tarde va a estar aquí de cara, ya ni se va a disfrutar la reunión, porque, no le pudiste haber dicho, oye, llegaste un poquito tarde, habíamos quedado que tenías que llegar a esta hora, o tenías que haber traído esto, y no le puedes decir nada porque, no, bueno, o sea, ya con eso tuvo para pasar horas enojada. Sí. Y digo, qué buena manera de así evitarte que para la otra te digan algo, ¿no? Entonces, pero realmente, digo, a mí me daría como pena ajena que ya mejor la gente no me quiera decir nada porque qué fastidio tener que aguantar a esa persona después, ¿no? Entonces, pues sí, esa sería otra manera de evadir. ¿Qué otra manera se te ocurre, Aníbal? Retomando un poco esta parte de no queriendo pensar en el problema, bueno, nos referimos al primer momento como tal, no pensar en la situación, pero pues también es a un nivel de prefiero no pensar en el problema hablando en la perspectiva de que el trabajo que me implica pensar en eso. Ok. Es decir, el trabajo mental que me va a mí costar el pensar cómo solucionar ese problema. Y por lo tanto, como eso me cansa, eso me pesa, eso no me gusta, eso me aturde, mejor no pienso. Ok. O sea, yo diría que aquí, bueno, aunque suene feo, pero creo que son las personas que de por sí les da flojera pensar en cualquier cosa, ¿no? O sea, pienso yo, no sé. Pues es que de alguna manera solucionar un problema no es tan sencillo, ¿no? Ok, bueno, o sea, sí, tienes razón, claro. De alguna u otra manera tendrá su nivel de dificultad en solucionar problemas, cualquiera que este sea. Sí. Pero si eres una persona que evade y luego eres una persona que no le gusta ni hablar ni dar respuesta al tema y luego pues no piensas en el problema o lo sobrepiensas pero no para dar una solución, pues evidentemente este trabajo mental que implica el solucionar problemas,
Es demasiado, Es demasiado para la Sí, ya persona. entiendo, claro, ¿No? sí. Sí, es pedirle peras al horno. Y entonces claro. ahí es donde los demás pues entendemos que de alguna manera sí es complejo para la persona dar una solución. Exacto, ¿no? exactamente, tienes toda la razón. Y hay otro extremo, ¿no? Uh-huh. Que también hay una evasión Ajá. para evitarme un problema, Ajá. que a todo digo que sí. Ah, claro, Con por supuesto. tal de sí. no tener problemas, soy capaz de decir Wow. que sí, sí, de no cuestionar absolutamente nada. Exacto. Y te voy a decir una cosa, incluso por encima de mí mismo. Ay, qué impresión lo que dices, amiga. Qué fuerte, pero sí es cierto. O sea, es el otro extremo, pero extremadamente patológico y neurótico. Claro, y es que hay gente así, te concedo toda la razón del mundo. Con tal de evitarse problemas, fíjate, evitarse problemas, pues yo a todo digo que sí, ¿no? No chisto en nada, no doy mi opinión, no remilgo. Y sí, incluso cuando lo que me están pidiendo o como me están tratando es de una forma, pues, inadecuada, indigna. Pero ¿sabes qué es lo peor, amiga? Que muchas de esas personas esconden esta evasión detrás de la frase de, o más bien detrás de la creencia de que son una persona pacífica, ¿no? O de que tienen un buen control de emociones. O sea, eso es lo peor. Y se puede confundir con eso. Claro, ¿no? sí. o ellos mismos están confundidos en eso. Muchas veces la misma persona, es que yo, mejor para no tener problemas, ay, mira, ya hago lo que me pide mi jefe, no, ya no importa que me quede 3 horas extras. Entonces, pues bueno, ya no importa, ¿no? Pero, pues mira, es que ¿para qué esta actitud de conflicto y de rebeldía? Sí, bueno, finalmente es mi trabajo y de aquí como, y yo sé que así es este trabajo, entonces, pues hay que aguantar vara. Entonces, imagínate esas creencias tan retorcidas, pero que sí se escudan en esta creencia de porque soy una persona pacífica, o incluso hay quien dice, es que yo tengo un control de emociones, por eso yo no me enojo, no reclamo, no doy respuestas rebeldes. Pero o para qué cuestionas. Exacto. O se preguntan, a ver, ¿para qué estás cuestionando? ¿Para qué te atreves tan solo a expresar tu sentir o tu pensar de alguna forma, no? Qué imprudente. Y también en relaciones de pareja, ¿no? Eso también es muy común que tú lo veas. Así es. Porque esta actitud pasiva pues genera también problemas en la pareja, ¿no? De Totalmente. No le digo nada a mi pareja para que pues no se enoje, claro. Mejor prefiero hacer lo que él o ella me diga, claro. Y así evito un problema, exactamente, ¿no? O por lo menos evito un disgusto, o sea, exacto. El nivel es tal de Híjoles. Ni siquiera me atrevo a decir lo que pienso, lo que siento, lo que quisiera, así para es. Ni siquiera ocasionar un disgusto, ya, deja todo el problema, un disgusto. Sí, tienes absolutamente toda la razón, ¿no? Que era lo que comentaba yo hace rato, sí, la típica frase de ahí es que ya mejor ni le digo nada porque para evitar problemas, y es lo peor que podemos, es que ya invalidar tu propio pensar, tu propio sentir, ¿no? Tu propia palabra ya me parece un extremo tremendo, ¿no? Todo por no generar un problema. Entonces, y a veces, como dices, ni siquiera un problema grave, sino un disgusto. Entonces, sí, eso me parece realmente grave. Es que la gente fácilmente, con tal de justificarse o de autoengañarse, ¿no? Que sería otro tipo de evasión, también el autoengaño, pues sí se autonombra como eso, como una persona pacífica, en fin, o con control de emociones, pero no, realmente ahí sí habría que evaluar muy bien las situaciones, ser muy honesto con uno mismo y ver si realmente es el miedo a que a lo mejor me corran o el miedo a enfrentarme a una respuesta no muy agradable de parte de mi jefe o de mi pareja o de quien sea, pero pues ni modo. Es que para eso somos adultos, ¿sabes, amiga? Para poder decir lo que a veces de niños no podemos, o sí podemos decir, pero se nos va a desconfirmar porque somos niños. Pero cuando somos adultos tiene que haber una diferencia. Nuestra palabra ahí sí tiene que tener, valga la redundancia, un valor, y que ni siquiera en la vida adulta se la demos porque no se debe, porque soy pacífica. Bueno, entonces, ¿en qué momento de nuestra vida sí podemos expresar y decir lo que pensamos y lo que sentimos? Pues nunca, porque si lo vemos así, siempre para el que evade, siempre va a haber una justificación y una razón muy clara de por qué no hablar. Pero eso me parece de un nivel de miedo y de sumisión tremendo, ¿eh? Como decía, pasar por encima de sí mismo, sí, ¿no? Exacto. Y eso de por sí ya te dice muchas cosas. Exacto, sí. Incluso sí.
que pasen cosas pese a tu sentir, a tu pensar y a tu actuar, ya te dice muchas cosas. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, en relación a esto, pues para algunas personas el evadir es una estrategia, ¿no? Así Puede es. ser una estrategia Sí, o una forma de afrontar los problemas. totalmente. Sí, de hecho, perdón que te interrumpa aquí, o sea, mira, me atrevo a decir un poco, digo, no es en todos los casos, por supuesto, pero sí me atrevo a decir un poco que las personas que evaden normalmente, o sea, que es un patrón, ¿no? Cada vez que hay que enfrentar algún problema o no, dar una solución, etcétera, es porque son personas cuya personalidad ya está pues sí, muy hecha, muy adaptada para evadir todo en la vida, ¿sabes? O sea, son personas con este tipo, un tanto ya de personalidad de evasión. Pero pues eso refleja finalmente una falta de adaptación, ¿no? En todo de la persona, o sea, no es de personas sanas evadir. Y sin embargo, pues así las hay. Hay personas que normalmente, si yo me doy cuenta, ¿no? O en terapia, que ya van 3, 4, 5 problemas que me cuentan y ninguno lo han resuelto y hay justificación para todo, me doy cuenta que es muy probable que así manejen su vida en todos los contextos. Fíjate que me gustó esta palabra que dijiste de una adaptación, ¿no? Uh-huh. Porque las personas evasoras lo ven como una forma de adaptarse a su entorno, evidentemente, tal cual lo estás diciendo. Sí, sí. Puede ser consciente o inconsciente, que claro. Voy más a lo segundo, claro, ¿no? A lo inconsciente. Claro. Pero al final de cuentas es una forma de adaptarse, que no es sana como a otras formas de adaptación, pero es muy posible que así lo vivan. Claro, totalmente de acuerdo. Es decir, por eso es que normalmente estas personas no se dan cuenta que evaden, porque son sus formas, sus mecanismos, sus estrategias ya a las que están muy habituados de resolver, entre comillas, ¿no? De llevar su vida. Pero pues evidentemente son personas que si ya tú te pones a ver su entorno, sus relaciones y su vida en general, pues no, normalmente sus relaciones son un desastre, normalmente ya hay quejas de muchas personas de su alrededor. O sea, esta evasión se tiene que manifestar de alguna manera, de forma palpable, en todo lo que hay alrededor de él. Y es muy evidente que las personas que evaden no son personas precisamente muy duchas en las relaciones sociales, ¿eh? Me queda clarísimo. Entonces, incluso de hecho, estas personas que evaden, normalmente también coincide, y no por mera casualidad, obviamente, con tener un tipo de apego evitativo, ¿no? Con apego evitativo nos referimos básicamente a que se vinculan, ¿no? O generan apegos, vínculos emocionales con las personas de forma evitativa o evasiva. O sea, sí te quiero y te adoro, pero no te me acerques mucho, ¿no? O sea, sí, mira, estoy súper enamorado, pero me desaparezco 3 días porque no quiero tenerte cerca. O sea, a veces coincide con que la persona que evade, ¿no? Ciertas circunstancias de su vida o cómo soluciona los problemas tiene este tipo de apego y obviamente, pues no es casualidad, ¿no? Hasta esta evitación la lleva a sus relaciones más íntimas y más personales, en donde este involucramiento emocional, ¿no? Sentimental y todo, híjoles, les cuesta mucho. O sea, para ellos eso implica eso, o sea, comprometerse mucho, estar muy dentro, ¿no? De esa relación y entonces es ese miedo a después salir lastimado o ese miedo de lo que después me va a exigir para dar. Entonces mejor guardo distancia, ¿no? Y así me la llevo, o sea, sí te amo, sí te quiero, o mira, sí me caes bien como amigo, como amiga, pero vamos guardando distancia, pero como que si tú me dices que te amo, que me amas, yo no te contesto. O sea, por eso fíjense lo importante de darnos cuenta y de ser conscientes si acostumbramos evadir o no, porque quizá lo estemos llevando hasta nuestras relaciones de pareja o nuestras relaciones más cercanas, está causando problemas y no nos estamos dando cuenta que ese problema en parte viene mucho de esa parte de nosotros, ¿vale? Y creemos que los reclamos de la otra parte son infundados, son exagerados. Y a lo mejor hasta ahorita que están escuchando esto dicen, caray, es que yo hago eso y sí es cierto, entonces pudiera ser que esté evadiendo y eso no es lindo vivirlo para la otra parte, para ninguna persona, ¿no? Y de alguna manera ni para el evasor, claro, la evasora, claro. ¿no?
Sí. es evidente que también le genera, pues hasta cierto punto, incomodidad, dolor, Sí, miedo. sí, exacto, es lo que hay detrás, claro. Es lo que hay detrás. Entonces, Claro. no es para ninguna de las partes, Exacto, evidentemente, sano eso, ¿no? totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Ahora, esto, ¿qué podríamos decir Ajá, que podríamos hacer o qué estrategias a lo Ok. mejor podríamos ocupar o cómo nos damos cuenta para no evadir? Considero yo que Ajá. primero preguntarse, evidentemente tal cual, y Claro. tal cual es si estamos evadiendo. Un indicador puede ser de el ver cómo se resuelven los problemas. Sí. Es decir, si se resuelve de raíz exacto. o solo se está retrasando la solución. Claro, ¿no? claro, sí. ¿Por qué? Porque si se soluciona de raíz de alguna manera, y dime tú si estoy en lo incorrecto, pues puede obedecer a que se solucionó por otras causas. Claro. Por suerte. Claro. Sí. No porque mi evadir haya sido la solución para ese problema. Exactamente. ¿No? Que mira, aquí también, aquí te voy a decir una cosa, mira, en mi pensar, a lo mejor hay excepciones, pero en la generalidad yo sí creo que aunque en apariencia un problema se haya solucionado sin necesidad de mi intervención directa, o sea, yo evadí y casualmente se solucionó sin que haya yo intervenido, ¿no? Cuando era algo que tenía que ver directamente conmigo. Esa solución para mí es aparente. Casi estoy segura que es aparente, que es momentánea, pero que en el fondo definitivamente no solucionó la raíz del problema. Porque si el protagonista o el parte de los protagonistas o de los involucrados no metieron las manos para solucionar ese problema, dudo mucho que en el fondo verdaderamente se haya solucionado. O sea, se solucionó por otras situaciones de forma indirecta y en apariencia, pero sí creo que va a haber por ahí alguna situación, ¿no? Algún pedacito que quede suelto de la situación en donde otra vez en algún punto o en algún momento va a alcanzar este problema o esta parte del problema a la persona por no haber sido él o ella el que la haya intentado solucionar. Ese es mi pensar, ¿sabes? No sé tú cómo veas. Sí, al final de cuentas, si se evade y no necesariamente, bueno, si se evade y se soluciona, pues no necesariamente quiere decir que tú lo hiciste. Claro. Definitivamente. Si evades, a lo mejor se soluciona por otras cuestiones, pero si no, pues obviamente el problema va a seguir existiendo. No, claro. No, sí, en ese caso, por supuesto. Y te va a perseguir, y como lo dije al principio, el que no lo soluciones puede generar 2, 3, 4 problemas detrás. Totalmente. Que al final de cuentas va a seguir arrastrando. Que ese creo que puede ser un buen indicador, ¿no? Para saber si evadimos o no. Si finalmente yo veo que pasa el tiempo y sigue persistiendo el problema, me queda claro que no lo arreglé, aunque yo haya creído que sí lo hice. Entonces eso es bien importante. Y sobre todo eso, ¿no? Ver que se sigue arrastrando, es lo que a mí me podría decir, caray, entonces creo que si yo en su momento creía haberlo resuelto, pero vuelve a aparecer o es persistente de una u otra manera, entonces me queda claro que algo no hice bien. No lo afronté a lo mejor tal cual como debía, o a lo mejor alguien lo hizo por mí y finalmente pues salió, digamos, la verdad a flote. Y nuevamente, está el problema, ¿por qué? Porque nunca se fue, ¿no? Así es. Eso es porque lo evadí. Creo yo que otro punto también importante, y voy a utilizar esta palabra en un sentido un poco más amplio, el ser responsable. ¿De qué? Bueno, primero, de lo que has ocasionado, ¿no? De la situación, problema, por decirlo así, el que te hagas responsable. Si bien no fuiste tú el que lo ocasionó o el que lo ocasionó, pero de alguna manera el hacerse responsable de que es un problema a solucionar, aunque tú no lo hayas provocado, pero si la otra persona lo provocó, bueno, saber que esa situación es un conflicto. Exacto. Y saber que esa es responsabilidad también tuya. Exacto. Sí. Si bien no en la totalidad, pero en una parte. Totalmente de acuerdo. Ahora, de acuerdo. Hacerse responsable de que si tú fuiste el que ocasionó ese problema, bueno, hacerse responsable de pensar que tú vas a tener que buscar alguna alternativa de solución. Ahora, otra cosa que a la que yo me refiero a ser responsable es, pues sí, aceptar que tenemos miedo,
A eso, sí. A aceptar Sí. o hacernos responsable de que tenemos miedo, Claro. hacernos responsable que le tenemos pavor a los problemas, Así es. a aceptar que de alguna u otra manera incluso no nos sentimos ni preparados Claro. para aceptarlo, hacerse responsable de que de decir, bueno, ni siquiera conozco alternativas para solucionar problemas, lo cual es totalmente normal, porque Claro, al final sí, de cuentas, sí. si yo aprendí a solucionar problemas, entre comillas, evadiendo, pues es muy difícil Sí, por que supuesto. de un día para otro lo cambie. Pero puede ser un buen inicio esto, Sí. ¿no? El hacerse responsable de estas emociones y de lo que yo Exacto. puedo provocar a las demás personas. Bien, ¿no? perfecto. Y el buscar una solución. Sí, ¿no? totalmente de acuerdo, totalmente. También creo yo que vamos de la mano con esta parte de observar cómo somos. Sí. El preguntarnos, sí detenernos a preguntarnos de, a ver, ¿cómo soy yo? Híjole, y algo bien Uy. fuerte es afrontarse con uno mismo, Sí. de decir, aceptar, decir, híjole, es que sí soy berrinchudo, es que sí soy demandante, es que sí soy, bueno, no acepto las cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso es enfrentarse con uno mismo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, amiga, sin lugar a dudas. O sea, yo creo que ese punto es fundamental para poder, o sea, pero claro, sincerándonos con nosotros mismos. O sea, Sí, por haciéndolo supuesto. de forma así sincera, como tú dices, tal cual, sí, sin lugar a dudas, creo que es un punto fundamental porque podremos entonces darnos cuenta de si estamos evadiendo o no y en consecuencia cambiar esta conducta, ¿no? Pero es algo que todo el tiempo deberíamos de hacer los seres humanos, autoobservarnos, ¿no? Con la mayor sinceridad posible y sin los menos filtros posibles que se puedan para poder reconocer como para dónde tendemos normalmente, ¿no? Para nuestro comportamiento, para dónde tiende. Si somos más evasivos o si somos, o a lo mejor hay personas que son todo lo contrario, son confrontativas, ¿no? O sea, no evaden, pero ellas confrontan, pero hasta cuando no se debe, imprudentes. O sea, cuando a lo mejor nadie les está preguntando y ya fueron y se metieron y opinaron, ¿no? Y además de forma hasta grosera. Entonces, ¿por qué no atrevernos siempre a estarnos cuestionando o evaluando estos comportamientos que tenemos para poder saber si vamos por buen camino o no? Sí, qué cosas pueden o no servirnos para una mejor relación Claro. social. Bueno, Claro. social obviamente nos estamos refiriendo familia, pareja, Claro. amigos, jefes, ¿no? Compañeros. Porque esto dices, bueno, con alguien totalmente opuesto que por todo confronta, bueno, ahí está el otro extremo que decíamos al inicio. Claro. Todo extremo, pues va a generar problemas. Entonces, a lo mejor aprender que el evadir no es una manera adecuada, como el tampoco estar confrontando todo el tiempo es una manera adecuada. Exacto. Y sobre todo sin fundamentos, ¿no? Sí, exacto, a eso me refiero. Sí, a eso me refiero, exacto. Son entonces, llegar a un punto medio de decir, bueno, puedo de alguna manera preguntar, explicar, decir, confrontar, porque hay un fundamento, y también saber manejar esta parte, ¿no? De hasta en qué momento puedo y qué momento a lo mejor no es tan prudente. Exactamente, totalmente de acuerdo. Ahora, también aparte de revisar nuestro propio comportamiento, o sea, el cómo somos, también valdría la pena revisar las situaciones que nos incomodan, porque normalmente a cada uno de nosotros de forma muy particular nos incomodan más cierto tipo de situaciones que otras. Y a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta, amiga. Luego ni siquiera somos conscientes de que todas las situaciones que nos incomodan son las que tienen que ver con, por ejemplo, el dinero. El tema del dinero con mi compañero, mi socio, ¿no? En el negocio, o mi amiga con la que tengo una empresa, o mi esposo. O sea, no somos conscientes que hay ciertos temas que son los que más se nos dificultan y los que más se generan problemas. Entonces, hay también que analizar eso. ¿Qué temas son aquellos, qué temas tabús, como se le llama, son los que me generan normalmente, me estresan, me incomodan, al grado de no querer ni tocarlos, ni hablar? Agregaría yo que aquí son situaciones que definitivamente no vas a poder eludir. Es totalmente, ¿no? Sí, claro. O sea, claro. nos referimos a eso. Sí. Y también agregaría yo esta parte de cómo actuamos en cada situación incómoda. Exacto, ¿no? De tenernos eso sería también, lo que sigue. Exacto, a lo que sigue, de lo que estás comentando. Sí. Bueno, el primer punto es ese que tú dijiste, ¿no? Revisar cómo las situaciones que nos incomodan, nos estresan, no nos hacen sentir tan bien. Y la segunda es, bueno, cómo actuamos ante esas situaciones. Porque me queda claro que eso es
de algo que definitivamente no voy a poder Escapar. evadir, escapar de ninguna manera. Entonces, voy a buscarle una solución que sea primero óptima para mí y también para los demás y que no genere más problemas, por supuesto. Exactamente, sí, totalmente de acuerdo, amiga. Yo concuerdo totalmente. ¿No? Ahora, también otro punto que sí me parece bien importante agregar es preguntarnos en cómo estamos interpretando las situaciones. La interpretación es un problema muy delicado en los temas de comunicación. Sí, es cierto. Sí, claro. ¿No? Claro. Porque yo al interpretar le estoy dando un significado que es evidentemente diferente al que tú pudiste haberle dado. O me dices algo y yo lo interpreto de una forma cuando realmente nunca fue el objetivo de eso que me dijiste. Exacto. Entonces, el preguntarnos a ver en cómo lo estoy interpretando, si esto que me dijo realmente vendrá con esa intención o solamente fue una situación expresada sin mayor trasfondo. Y es a lo que decíamos al principio, al tener una comunicación asertiva. Claro. O sea, al final de cuentas, no tiene absolutamente nada de malo decir, bueno, a ver, lo interpreté de esta manera, ¿lo estoy interpretando de manera correcta o no? Tal cual, y atrevernos a preguntarlo, ¿no? Así es. Y no va a haber mayor problema, porque incluso la otra persona te puede decir, sí, fue con esta intención y lo entendiste bien, perfecto. Exacto. Ahí ya lo solucionas de otra forma, ¿no? Exacto. Pero la otra persona puede decir, no, realmente mi intención era decirte otro mensaje, sí, pero la interpretación hizo que generáramos un problema. Sí, y esto que dices es bien importante porque muchas de las veces damos por hecho, ¿no? Dar por hecho. Damos por hecho lo que la otra persona siente o piensa con relación a eso que dijimos o eso que hicimos, y como nuestra interpretación no fue muy favorecedora así para nosotros, según nosotras, no, no, creo que sí se enojó por la cara que hizo, o ni me contestó, creo que se ha de haber enojado, entonces no volvemos a tocar ese tema, ¿no? Uh-huh. Evadimos ciertos temas porque según nosotros, cuando yo le dije del tema, me puso cara, entonces ya mejor no le vuelvo a tocar ese tema. Entonces, no hay como estar con el conocimiento certero de cómo de qué significa eso que estoy viendo en la persona, para que no empecemos en este círculo vicioso en donde yo interpreto, tú interpretas, entonces conforme a lo que yo interpreté, entonces ya mejor evado yo ese tema y tú evades otro, ¿no? Y estamos los dos en unas ambigüedades tremendas porque nos la vivimos solamente interpretando sin aclarar nada. Así es, en relación a lo que decíamos al inicio, en creencias que pues no son ciertas, ¿no? A pensamientos también totalmente injustificados. Totalmente. Y evidentemente esto es la parte de que merma la comunicación asertiva. Claro, por supuesto. Ahora, perdóname, también algo bien importante aquí es que hay que tener muy claro que las emociones son siempre momentáneas, pasajeras, que no son permanentes. ¿Por qué? Porque el ser humano, o sea, bueno, mientras más neurótico esté, ¿verdad?, más miedo le da vivir y sentir esas emociones no muy lindas, no muy agradables, como la tristeza, el enojo, ¿no? El rechazo, la frustración, etcétera. Y entonces, por evitar esas emociones, las personas dejan de tomar ciertas decisiones y evaden, sin darse cuenta que toda emoción va a ser pasajera. Sí, y además, fíjate lo que te voy a decir, porque lo acabo como viene a mi mente. Ajá. El hecho de que tú a lo mejor dices, entiendo que la emoción es pasajera y demás, pero si tú la evades, le estás dando vueltas. Wow. Le das vueltas. Y entonces esa emoción pasajera, momentánea, ya se vuelve un sentimiento. Claro, ¿no? Sí. Y entonces es el círculo de que hablas, ¿no? Sí, es porque cierto, claro. O sea, sí es bien importante esto que dices, el entender que la emoción es pasajera, claro, que no es permanente. Pero siempre y cuando no la evadas. Tienes toda la razón. Fíjate qué interesante punto, es cierto. Y ahorita me caigo en cuenta que sí es cierto, es algo que digo muy a menudo en terapia, pero no lo había yo relacionado con esto que estamos hablando. Tienes toda la razón, o sea, la realidad es que mientras más lo evadas, más permanente se vuelve. Claro. Esa emoción, esa situación a solucionar, ese pensamiento incómodo, tienes toda la razón. Por eso es que no hay como
O sea, sácalo, ¿no? Acéptalo, háblalo, incluso trabájalo y eso pasará. Se quedará ahí, solo en eso y en ese lugar. Pero los seres humanos hacemos la estrategia contraria pensando que nos va a convenir más, ¿no? Y no. Cuando la realidad es todo lo contrario. No. Exacto. Sí, y bueno, el hecho de que también lo podamos comunicar, pues también hay que buscar una forma responsable de comunicar, ¿no? Claro. Sí, tratando de que no vaya con ninguna parte de dolo de lastimar a alguien más o con la intención de lastimar más a alguien más, sino sí tener este derecho de expresarlo, porque el hecho de que lo expreses te va a garantizar que esa emoción sí va a ser pasajera. Exacto, ¿no? Sí, ahí está la garantía, como bien dices, sí es cierto. Fíjate, eso que nos dices es una clave fundamental, hasta para poder hacer y no evadir, ¿no? O sea, puede ser una buena motivación para dejar de evadir. Sí, ahí está, el dejar de sentir esa emoción tan desagradable o ese miedo. Sí, ese dolor, ¿no? Lo que ese sea, sufrimiento. ¿no? Claro, sí. por supuesto. Sí, porque evadir, pues va a ser lo contrario, ¿no? Garantía Exacto. De que se va a hacer permanente. Permanente, tienes absolutamente toda Aunque la razón. se crea que con el hecho de no volverlo a tomar en cuenta, va a pasar. No, claro, no es exactamente. Así, ¿no? Fíjate que como qué bonito punto como para terminar. Pero, ¿qué me ibas a decir, amigo? Sí, Perdón. También el hecho de permitirse hacer preguntas, ¿no? Ajá. ¿A qué me refiero? De, bueno, me molesté. Bueno, tú pregúntale a otra persona, bueno, tú propone una solución. ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Cómo lo solucionarías tú? Y a lo mejor ahí es que la emoción o que la solución sea para dos y no nada más pensar que uno la tiene que cargar forzosamente. Claro, ¿no? Exactamente. O que el otro lo tiene que cargar forzosamente, todo, ¿no? Exactamente, es. Claro. Sí, porque si lo ve uno así, pues sí, digo, hasta flojera da solucionar, ¿no? Es mejor lo evado. Claro, tienes toda la razón. Oye, amiga, perdón, antes de pasar a las conclusiones, se me vino una pregunta que me ha estado dando vueltas ahorita en la cabeza y no la quiero evadir. No la quiero evadir antes de terminar. Me quedé pensando si la ley del hielo podrá ser una forma de evasión. Sí, por supuesto. Okay, yo respondería ¿verdad? Que sí. Uh-huh. Porque al final de cuentas la ley del hielo es un evado absolutamente todo. Sí, todo. Claro, sí. El dirigirte la palabra, el solucionar problemas, qué impresión. El tan solo incluso generar un diálogo. Claro. Entonces, evidentemente, la ley del hielo, pues sí es una forma de evasión. Cierto. Y fíjate que lo que ya habíamos platicado en otros podcasts anteriores, pues la ley del hielo es muy macabra de alguna manera. Sí, cañón, ¿no? Sí. Porque es invalidar en la totalidad a la otra persona, porque lo invalidas desde lo que lo escuchas, de que lo ves, de que no le hablas. Pues claro que es una forma de evasión y siento yo que de las más perversas. Sí, tienes toda la razón, sí, porque como es ese castigo para que para la otra lo pienses antes de decirme algo, ¿no? Porque date cuenta cómo no vas a obtener respuesta alguna mía. O sea, el que tú lo digas no vas a obtener solución, ni empatía, ni nada. Claro. Entonces, es la mejor manera de que como tú te adiestro a que aprendas eso, entonces es la mejor manera en que a mí me permite evadir esa situación, la solución para esa situación. Sí, ¿no? claro, o de alguna manera. Pero se la echas a la otra. Exacto, es que es justo lo que iba. De alguna manera, pues haces de forma indirecta que el otro la solucione. Sí. Porque yo no te voy a decir la palabra, porque yo no te voy a ver, porque yo ni siquiera te voy a estar. O incluso, no sé por qué, pero yo siento que la ley del hielo todavía es más perversa, va más allá de eso. O sea, no solamente es para que la otra la solucione, sino para que ni siquiera tú la soluciones. O sea, que no se te ocurra volver a tocar el tema. O sea, ese tema no se habla, no se abre, no se alega y no tiene nada que arreglársele. Así se queda. O sea, yo siento que la ley del hielo va a o sea, porque como te dejan claro que es molesto para ellos siquiera que les toques el tema, entonces queda por entendido que ya de esto no se vuelve a hablar. Sí, es un canal total de incomunicación. Total. Y de solución de problemas. No, pero eso le acomoda muy bien al que la aplica. Porque, por supuesto. O sea, a partir de que el otro lo deja sin armas, él puede evadir eso que no quiere afrontar.
Es como si utilizara al otro para poder evadir un problema. Y aparte Ay, qué al otro fuerte. le genera, pues también sensaciones como las que ya dijimos, de incertidumbre, Claro, de no tener una respuesta, de incluso Sí. no saber cómo actuar, exacto. de que si hace algo le va a ir peor o si Claro. lo va... No, o sea, Sí, es una situación muy fuerte. sí, tienes toda la razón. Ok, muy bien, gracias, amiga, sí es cierto. Pues bueno, pues no sé, ¿cómo se te ocurre concluir a ver este tema tan interesante? Mira, encontré una frase que supongo que muchos la han escuchado en algún momento, pero me pareció muy ad hoc para este tema, que decía, retirarse no es huir, cuando el peligro sobrepasa a la esperanza, y de sabios es guardarse hoy para mañana, y no arriesgarlo todo en un día. Esta frase es de El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Claro. Me pareció muy ad hoc por lo primero que dice, ¿no? O sea, el retirarse no es huir cuando el peligro sobrepasa la esperanza. Lo que decíamos al principio, Claro. es bueno retirarse cuando hay una situación que compromete tu salud, hablando física y mental, Sí, una situación de peligro, Sí. situaciones verdaderamente que van a ser muy, muy difíciles o traumáticas para ti. claro, Y bueno, como decíamos, es de sabios guardarse hoy para mañana. Una de la estrategia que decíamos es, bueno, ve poco a poco exponiéndote a esas situaciones, ve poco a poco enfrentándote a situaciones, busca estrategias para Sí. que tu comunicación sea asertiva, bueno, Sí. y también afectiva, ¿por claro, qué no? claro, exacto. Y de alguna manera ir solucionando problemas gradualmente, ¿no? Sí, sí. Y a esto también se refiere con no arriesgarlo todo en un día. Vamos poco a poco, Bien, pensando, haciéndonos conscientes, haciéndonos responsables y solucionando gradualmente. Perfecto. Y cuando dice la frase, cuando el peligro sobrepasa la esperanza, nos referimos a un peligro real, objetivo, incluso en cuanto a tu integridad física. Porque ahora estoy pensando que a lo mejor muchas personas que evaden consideran como peligro el simple hecho de afrontar un problema de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, Pues mira, eso es algo subjetivo. desde su pensamiento Sí, lo lo es, es, ¿no? por eso lo evaden. Pero Wow. qué bueno que dices esta palabra Sí. real. Sí, real, ¿No? sí. Sí. En donde pues realmente el expresarlo, el solucionarlo, no les va a generar ninguna clase de Sí, peligro, no, todo no, lo no, contrario, claro. se podrán deshacer de Sí, emociones Exacto. que les lastiman en ese exactamente, momento, ¿no? tienes toda la razón. Y bueno, yo diría que algo fundamental con lo que terminar es para las personas que acostumbran evadir, o sea, que es su patrón de comportamiento, sin lugar a dudas, tienen que buscar ayuda, amiga. O sea, yo sí considero que no es algo fácil de cambiar, Sí, no, no de es modificar fácil, en no es absoluto, sobre todo cuando ya tienes tus añitos y vienes desde hace años tratando de solucionar, entre comillas, así los problemas. Creo que sí es necesario buscar ayuda y ver también de dónde viene esto, porque no es de la nada, o sea, nada viene de la nada, evidentemente, ¿no? Todos traemos una historia de vida en nuestra infancia y algo hace que unos evadan o que otros sean confrontativos, que otros sean ansiosos, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario, sí, pedir ayuda para entender de dónde viene ese comportamiento y así poder hacer modificaciones. ¿Cómo ves? Totalmente, totalmente. Perfecto. Muy bien, amiga. Bueno, pues nos gustó mucho este tema, Ay, al así igual es. que todos los demás. Exactamente. Esperamos, como cada uno de nuestros temas, el objetivo es que pues ustedes reflexionen acerca de su vida cotidiana, que se vayan quitando de cosas que a lo mejor les lastiman, les duelen, que los trabajen, invitarles a que los trabajen, a que crezcan, ¿no? Así es. Y que de algo les ayude. Exactamente, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Que les sirva para poder vivir cada vez mejor, más tranquilos, más felices, sin menos peso. Así ¿no? es, ¿no? Exactamente. Agradecemos muchísimo el hecho que nos hayan escuchado, que nos permitan estar con ustedes en cualquier momento del día, a la hora que nos hagan el enorme favor de escucharnos. Les mandamos un fuerte abrazo. Recuerden nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Humanamente, igual en Instagram. ¿Verdad? Perfecto. Bueno, Humanos. Y esto fue Humanamente, hablando de humanos. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Humanamente y activar la campanita para no perderte las novedades. Acompáñanos también a través de Facebook, Instagram y Spotify. En todas regálanos un like y ayúdanos compartiendo. No te olvides.